Cordiales saludos. Yo soy John Iván Nova Arias, abogado ambiental y asesor en desarrollo sostenible. Quiero que hablemos de sostenibilidad y de cómo podemos proteger el medio ambiente haciendo cosas. Gracias por acompañarme. Uno de los elementos fundamentales en el tema del desarrollo sostenible es la licencia ambiental. La licencia ambiental fue creada por la Ley 99 de 1993 en el artículo 50. Allí se establece esa definición. Pero antes de entrar a la licencia ambiental hay que pensar qué pasaba antes, qué pasaba con el Código de Recursos Naturales. El Código de Recursos Naturales no establecía una licencia ambiental como la estableció la Ley 99. No significa que no se requirieran permisos, autorizaciones de la autoridad ambiental, todo lo contrario. Lo que pasa es que se dividía cada uno de los recursos naturales. Todavía hoy muchos de esos permisos están vigentes y han aumentado, pero lo que hace la licencia ambiental es tomar el proyecto de manera integral, abordarlo en todos sus impactos sociales, económicos, de recursos naturales y hacer una valoración integral. Uno de los elementos principales de la licencia ambiental es el estudio de impacto ambiental, porque permite recoger la información de cómo está la situación antes del proyecto, determinar cuáles son los posibles impactos ambientales o afectaciones socioeconómicas y determinar cómo manejarlas. Para eso se establecen las fichas del plan de manejo ambiental. Así pues, la licencia ambiental, según la define el artículo 50, es la autorización que otorga la autoridad ambiental para el desarrollo de un proyecto. En esa medida, esa licencia ambiental no solo autoriza taxativamente ciertas actividades, sino que también impone unas obligaciones que se deben ir cumpliendo a lo largo del proyecto. Algunas incluso antes de iniciar el proyecto y otras una vez se termina el proyecto, dependiendo del tipo de proyecto. ¿Cuáles son las características de esta licencia ambiental? Lo primero que habría de decir es que es de obligatorio cumplimiento, es un acto administrativo de obligatorio cumplimiento. Y ese obligatorio cumplimiento hace referencia tanto a las obligaciones ambientales, sociales que impone la autoridad ambiental, como a aquellas actividades autorizadas. Si yo estoy pidiendo para una refinería 10 tanques de almacenamiento, son 10 tanques de almacenamiento, no 12, no 15, son 10 tanques. Las actividades son precisas. No es un trámite, es un instrumento que implica un estudio previo muy complejo. Efectivamente, el Ministerio de Ambiente expidió unos reglamentos de cuál es el equipo básico que debe realizar estos estudios, cómo se deben realizar estos estudios. En esa medida eso no ocurre en una semana. Entonces, toda esa información ambiental es información del proyecto. Asimismo, esa información le sirve al proyecto para saber cuáles son las mejores alternativas de su propio proyecto. Cuando hablo de alternativas, no me refiero al diagnóstico ambiental de alternativas, sino a las opciones de desarrollo de su propio proyecto, sea este un pozo petrolero, sea una vía, etc. Toda esa información no solamente sirve para la planeación del proyecto, sino que también le sirve a la autoridad para tomar la decisión. Es decir, la decisión de otorgar una licencia ambiental o de negarla es una decisión discrecional de la autoridad, basada en temas técnicos y jurídicos. Discrecional no significa arbitrario. La autoridad ambiental no puede simplemente convertir la licencia ambiental en un sistema de parar los proyectos. No puede crear nuevas obligaciones diferentes a las establecidas en los términos de referencia. No puede pedir estudios que no estén en los términos de referencia. Teniendo en cuenta que el acto administrativo es esencialmente revocable, se puede revocar la licencia ambiental. Es muy importante que la información técnica y jurídica y las obligaciones y las actividades autorizadas sean muy claras. Porque si no es así, no se sabe por qué motivo se puede revocar. Entonces, la idea es que entre más clara, más completa sea la información técnica y jurídica, más claros serán las obligaciones, más fácil será cumplir esas obligaciones. De lo contrario, se convertiría la revocatoria en un acto arbitrario por parte de la autoridad ambiental. Hay que decir que otras dos características muy importantes de la licencia ambiental
es que es un mecanismo de protección del derecho colectivo al medio ambiente sano y a la protección de los recursos naturales. ¿Por qué? Porque esta herramienta cuenta con un área de participación muy fuerte. El componente participativo de la licencia ambiental es muy fuerte. No solamente porque se hacen unas socializaciones previas, sino porque hay la posibilidad de realizar audiencias públicas ambientales. Pero así no se hicieran estas audiencias públicas ambientales, toda persona tiene acceso a los expedientes y puede saber cuál es el seguimiento que se hace de estos proyectos. Uno de los elementos que parece obvio en la licencia ambiental, pero que a lo largo de la historia, desde el 93, no es así, es que cada proyecto solo puede tener una licencia ambiental. No es que un proyecto deba obtener licencia ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y de la Corporación Autónoma Regional, no. La ley, el decreto 1076 de 2015 establece claramente cuáles licencias otorga la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y cuáles las corporaciones autónomas regionales. En este sentido, tal vez hay que hacer un poco aclaración respecto a los regímenes de transición que ha habido. Antes de la ley 99 ya había proyectos que tenían planes de manejo ambiental andando, actividades, obras que estaban andando. Entonces el decreto 1753 del 94 estableció efectivamente que aquellos que venían en ese proceso mantenían las autorizaciones y el plan de manejo ambiental que ya existía. Una de las discusiones sobre la licencia ambiental es cuánto tiempo debe durar ese trámite. Cuando se empezó el trámite de licenciamiento ambiental en el año 94, esos procesos eran dispendiosos, 2, 3, 4 años. Eso no tenía sentido. Un proyecto que se demora tanto en empezar, al final no termina empezando. Y la idea no es bloquear los proyectos, la idea es que estos se ejecuten. Con el tiempo se han ido estableciendo periodos, plazos, términos que buscan que la licencia ambiental se otorgue en un plazo de 8 meses, un año. En algunos casos se han identificado procesos en los que efectivamente la información es muy clara y esto se puede otorgar en un término más corto. Es importante recordar que la licencia ambiental se otorga por la vida útil del proyecto. ¿Esto por qué es importante? Porque la licencia ambiental se basa en un estudio de impacto ambiental y en unos análisis muy complejos que no pueden estarse renovando. Este tema genera mucho debate porque hay personas que creen que sí debería hacerse un estudio de impacto ambiental cada cierto tiempo, cada 5 años, cada 10 años, cada 20 años, depende del tipo de proyecto. Lo que realmente se hace y lo que está en la norma hoy día es que la autoridad en su función de seguimiento puede exigir algunas actualizaciones, puede pedirle que complemente, puede evaluar los impactos, los cambios de impacto, más, menos, ¿cierto? Puede mirar realmente cómo está la situación hídrica, puede evaluar y cambiar aquellas condiciones, depende de la situación del proyecto y del entorno y del ecosistema. Entonces, si bien el tema de que es por la duración del proyecto, no puede descontarse tampoco que los permisos sí tienen unas duraciones específicas. Y esos permisos de uso y aprovechamiento de recursos naturales sí se deben renovar dentro de esos periodos. Concesiones de aguas, permisos de vertimiento, etc. Esos permisos sí, porque estamos hablando de algo puntual, no de todo el proyecto. Sin embargo, las licencias ambientales que ha identificado la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, que fueron otorgadas en una semana, pues sí carecen de sentido realmente. Es decir, una cosa es que se entreguen estudios y que haga el proceso, pero una licencia ambiental cuyo trámite es de una semana, pues implica algunas falencias en cuanto a su valoración, a las visitas técnicas, etc. En conclusión, la licencia ambiental es una herramienta que le sirve a mucha gente, no solamente al dueño del proyecto para realizar su proyecto, sino también a las autoridades ambientales para que entiendan la magnitud del proyecto y la magnitud de los impactos ambientales, cómo recuperarlos, cómo compensarlos, cómo mejorar algunos ecosistemas incluso. Le sirve a las comunidades para saber qué pasa en su entorno, le sirve a las entidades territoriales para saber efectivamente cómo pueden desarrollar los proyectos al interior de sus municipios.
Esta licencia ambiental en últimas es la herramienta que integra muchos de los elementos del desarrollo sostenible y de los objetivos de desarrollo sostenible, porque efectivamente está abordando temas de salud, de trabajo, de protección a las comunidades, de comunicaciones, de protección al medio ambiente y de desarrollo claramente. En esa medida, la licencia ambiental debe ser utilizada de la manera en que fue creada, aprovechada para que sea una herramienta realmente para que se proteja el medio ambiente, pero para que se permitan también los proyectos. Muchas gracias.